El usufructo de la pandemia como excusa para introducir cambios sustanciales en el sistema de gobernanza global se está agotando. No obstante, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se mantendrá. En ella, la idea del cambio climático y la sobrepoblación estarán tan vigentes como el aire que se respira. La misma no es sino la consagración de un ideario que se consolida políticamente en la década de los 60 en Occidente, pero cuyas bases ideológicas pueden encontrarse, no obstante, en la modernidad. Y no es otro que el ecologismo, pero no cualquier faceta de este movimiento político, sino aquella que brega por la gobernanza mundial, principalmente en manos del corporativismo verde, representado a través del Consejo de la ONU. La misma consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados entre el 25 y 27 de septiembre de 2015 en Nueva York por parte de 193 Estados miembros y que se articulan por completo en base a dos modelos fallidos vernáculos del discurso ecologista. A su vez, estos objetivos abordan necesariamente todos los aspectos de la vida humana, y esto no es casualidad, pues el ecologismo se ha convertido en el movimiento político que impulsa la regulación más grande de la historia. Después de todo, como dijo Mencken, la urgencia por salvar a la humanidad es casi siempre una máscara que oculta la urgencia por gobernarla. Asimismo, queda en evidencia que la misma es tan válida para coaliciones gobernantes que representan lo que la politóloga belga Chantal Mouffe denominó el consenso del centro, es decir, algunas más corridas hacia la derecha, algunas más corridas hacia la izquierda, pero todas, en definitiva, a las órdenes del poder mundial. Ahora bien, ¿en qué se basa esta agenda? Desarrollo sostenible es un concepto expuesto en el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, también conocido como Comisión Brundtland, titulado Nuestro futuro en común en el año 1987, indistintamente traducido al castellano como Desarrollo Sostenible o Desarrollo Sustentable, que la Asamblea General de la ONU aceptó en su sesión plenaria del 11 de diciembre del mismo año. A su vez, este concepto ha sido blanco de varias controversias debido a su propia ambigüedad, ya que su definición no corresponde a un concepto científico, sino político. De hecho, la presidenta de la comisión, la señora Brundtland, si bien se había desempeñado como ministro del Medio Ambiente de Noruega entre 1974 y 1979, no se caracterizaba por ser una experta en ciencias de la Tierra o en ecología, sino por ser una política socialdemócrata, miembro del Partido Laborista de su país. Así, desde fines de la década de 1980, comenzó a popularizarse la errónea idea del desarrollo sostenible, así como el uso sostenible de los recursos naturales, que no son sino la justificación de que deberían existir regulaciones gubernamentales mediante la creación de nuevas medidas legislativas y agencias burocráticas para satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Ahora bien, será preciso trazar dos distinciones en este sentido. Por un lado, lo que se tiene es sino la arrogancia de creer que millones de personas a las que no se conoce ni jamás se ha visto, con hábitos y modos de pensamiento que se desconocen, actuarán como se prevé y cumplirán los fines que las agencias burocráticas desean, pues, tal como lo definiera Al Gore, se parte del supuesto de que, en esencia, el capitalismo sostenible es una serie de principios que tienen como objetivo abordar los problemas estructurales que enfrenta el capitalismo. Estos incluirían una dependencia excesiva de la toma de decisiones a corto plazo a costa del valor a largo plazo, la falta de alineación de los incentivos y la falta de una contabilidad adecuada de las externalidades. El capitalismo sostenible buscaría resolver estos problemas fomentando la creación de valor económico a largo plazo y al mismo tiempo integrar las externalidades ambientales, sociales y de gobernabilidad en sus métricas. Lo que se ignora en este sentido es que, como bien remarcó el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, el mérito de Adam Smith en La riqueza de las naciones estribó en reconocer que los precios que se establecían en las transacciones voluntarias entre compradores y vendedores podían coordinar la actividad de millones de personas buscando cada una de ellas su propio interés, de tal modo en que todas se beneficien. Lo que se ignora en este sentido es que justamente la relación entre el consumo presente y el consumo futuro es la tarea que desarrolla el mercado mediante el mecanismo de precios.
precios, mientras que las agencias reguladoras no poseen la información necesaria para decidir acerca de los recursos disponibles. La información cambia con aprisa y se halla dispersa, guiada mediante la acción de millones de agentes alrededor del mundo. Desde comienzos de la década de 1960 se ha exacerbado la preocupación por el agotamiento de los recursos naturales utilizados por la industria, lo cual ha hecho aflorar multitud de legislaciones biopolíticas del control de la natalidad a lo largo de todo el planeta. No obstante, los precios de todos los metales y minerales han caído más del 50% desde 1970 hasta el año 2000, según el Instituto de Recursos Mundiales. A decir verdad, según el índice de precios de los productos industriales de la revista The Economist, el precio de las materias primas se ha reducido casi a la mitad desde 1871 hasta 2010. Esto implica una tasa de crecimiento anual compuesto de menos 0,5% por año durante los últimos 150 años. Lo dicho se explica debido a un factor muy simple. En un mercado relativamente libre, cualquier escasez de la oferta causaría per se un incremento en el precio de la misma, que a su vez produciría que sea más económico buscar nuevas alternativas para llevar a efecto la realización de un determinado producto, lo que en economía se conoce como efecto sustitución. La tarea de los precios reside en la producción de incentivos para no solo actuar ante la información de la demanda, sino también proveer la información necesaria sobre la manera más eficiente de fabricar los productos. Asimismo, se ignora que aún hay reservas por descubrir que no son viables económicamente, como la capacidad de reciclar. Hoy en día, más del 40% de la demanda de cobre de los países miembros de la Unión Europea se cubre gracias al reciclaje, gracias a la recuperación de productos al final de su vida útil. Por otro lado, no usamos recursos en proporciones constantes, sino que por el contrario, cada vez se necesita menos por unidad de producción. La cantidad de energía para producir una unidad de riqueza ha disminuido alrededor de un 1% por año en los últimos 150 años en Occidente. Por otro lado, es menester comprender que la demanda no se corresponde al recurso, sino a lo que hacemos con él. La cantidad disponible de casi todos los recursos que preocupaban al Club de Roma en la década del 70 aumentó y varios se han cuadruplicado, y la tecnología e industria moderna son capaces de crear sustitutos que nunca habían existido antes como tales. El incremento de sustitutos más económicos, como plásticos y fibras sintéticas, mantuvo a los recursos naturales baratos y abundantes. En este sentido, la farsa del desarrollo sustentable es el caballo de Troya hacia regulaciones, privilegios y oligopolios que, en nombre de la transición hacia una economía verde, resulta perjudicial para el verdadero cuidado del medio ambiente. Por otro lado, lo cierto es que, basándonos en absolutamente todos los informes de la ONU, una clave para alcanzar el desarrollo sostenible es la reducción de la población. Por eso, se ha incluido con insistencia prácticas como el aborto en otro de los puntos clave de la agenda, que es el difuso término de salud reproductiva. No obstante, resulta pertinente remarcar un aspecto clave en este sentido. Resulta esencial reconocer que el control de la natalidad no se da solamente mediante legislaciones como el aborto, pues desde Paul Ehrlich, padre del ecologismo antinatalista, hasta Henry Kissinger, autor del Memorándum 200, los principales propulsores del control demográfico han estado de acuerdo en dos cosas. En primera instancia, mostrar énfasis en el derecho de los individuos a elegir libremente la cantidad de hijos, y en segunda instancia, que el control demográfico es más eficaz cuando no se impone, estrategia en la cual el aborto solo aparece como medida última e indeseada. En este sentido, es preciso remitirnos, por ejemplo, a los resultados de la Conferencia Internacional Objetivos y Estrategia para Mejorar la Calidad del Ambiente en la década del 70, con participación de industriales y funcionarios gubernamentales de los Estados Unidos, Europa y Japón, además de contar con representantes de las Naciones Unidas, la OCDE y la OTAN. Presidida por George Harrard, entonces también presidente de la Rockefeller Foundation, es interesante destacar que entre las conclusiones de esa conferencia se señalaba que se había coincidido en que la explosión demográfica o un crecimiento demográfico continuo y prolongado podrían llegar a anular todos los esfuerzos para mejorar el ambiente, por lo cual se instaba a los Estados Unidos y a otras naciones avanzadas a que ayuden a las naciones en desarrollo
a controlar su crecimiento demográfico. ¿Y por qué es importante esta consideración? Pues básicamente la Agenda 2030 explícitamente dice que es un mecanismo para hacer cumplir las principales conclusiones de todas las grandes cumbres realizadas hasta la fecha. Esto es así, en definitiva, porque cuando se realizaron estas grandes conferencias fueron muy pocos los países que acataron las normas impuestas por el globalismo. Esto nos lleva a tener que conocer cuál fue el objetivo de todas estas grandes cumbres. Así, en la Conferencia Mundial de Población de Bucarest 1974 vivió un triunfo de la Argentina frente al mundo en una cumbre organizada en principio tanto por la familia Rockefeller junto a lo que hoy conocemos como International Planned Parenthood para implantar el control de la natalidad e implantar el aborto a escala mundial. Es de aquí, por ejemplo, de donde sale el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Luego tuvo lugar la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo de 1994, donde se redobló la apuesta de Bucarest 74, ya que buena parte del mundo subdesarrollado se opuso a la agenda del aborto, en principio gracias a la fuerte influencia cristiana que muchos ecologistas como Paul Ehrlich habían criticado. Así es que en el Cairo 1994 se promulgó la idea de los derechos sexuales y reproductivos, pero también podríamos hablar de la reunión de Pekín de 1995, donde se propuso e impuso la ideología de género, o la nueva ética y moral atea que se promulgó en la Carta de la Tierra del año 1993, luego de la cumbre de Río del 92, donde se establecieron una nueva ética de vida sostenible, entre otros. ¿Y cuál es uno de los puntos destacados de la nueva ética sostenible? Pues básicamente disminuir a la población pobre, ya que esta es la buena parte de la sociedad que más sufre a través de un entendimiento determinista de la sociedad, típico del siglo XVIII, donde quien nacía pobre necesariamente perecería en la misma condición. Esta idea determinista, de hecho, se ha impregnado en cada recoveco del neomalthusianismo desde mediados del siglo XX. Así, por ejemplo, cuando Nixon llamó a crear la Comisión de Crecimiento de la Población y el Futuro de América, que fuera presidida por John Rockefeller III, entre las conclusiones entregadas al presidente y al Congreso el 27 de marzo de 1972, es decir, 2 meses antes de Estocolmo 72, la primera cumbre sobre la población organizada de la ONU, se señalaba que se había llegado a la conclusión de que en el largo plazo no resultarían beneficios sustanciales de un mayor crecimiento de la población de la nación, más bien la estabilización gradual de la población a través de medios voluntarios contribuiría significativamente a la capacidad de la nación para resolver sus problemas. De hecho, se insiste en que no se ha encontrado argumento económico convincente para el continuo crecimiento de la población. ¿Y cómo planeaba Rockefeller que la estabilización de la población contribuya al beneficio económico de los Estados Unidos? Básicamente, implementando medidas antinatalistas entre los sectores más bajos de la pirámide social. Estos serían principalmente los sectores a los que apuntar tales medidas, basándose por completo en una visión determinista de la evolución social, a saber, quienes nacen pobres necesariamente deberán morir en las mismas condiciones. Ahora bien, desde el año 74, como dice el dicho, ha corrido mucha agua por el puente, de forma que ya no se concibe políticamente correcto afirmar que hay que disminuir a la pobreza eliminando a los pobres. Lo que hoy en día se dice, siguiendo el mismo razonamiento lógico del pasado, es que como son las poblaciones más pobres las más vulnerables frente, por ejemplo, al cambio climático, hay que prevenir que estos sectores sigan reproduciéndose. No es de extrañar, en este sentido, el artículo que publicó en 2016 Global Citizen, una de las organizaciones más grandes del planeta, que cuenta con el explícito apoyo de la ONU, titulado ¿Por qué el control de la natalidad podría ser la mejor arma contra el cambio climático? Ya en 2009, la red televisiva ABC News, una de las más grandes compañías de información del planeta, publicaba un titular más que semejante que decía: el control de la natalidad podría ayudar a combatir el cambio climático, donde se reza que dar anticonceptivos a personas en países en desarrollo podría ayudar a combatir el cambio climático al desacelerar el crecimiento de la población, según dijeron expertos. El propio David Attenborough, uno de los divulgadores ecologistas de mayor renombre, manifestó en 2013 que los humanos son una plaga sobre la Tierra, pues no se trata solo del cambio climático, es también una cuestión de espacio, de si habrá suficiente sitio para cultivar alimentos
alimentos que suministrar a toda la enorme multitud. Sucede que en un mundo que alberga cerca de 7.700 millones de personas, en el que el acrecentamiento del nivel de vida en la mayoría de los países en vías de desarrollo ha ido en aumento desde las últimas 5 décadas, nos resulta frecuente oír que cada vez se vuelve más significativo renovar los esfuerzos por mantener un activo control de la natalidad, a fin de que este aumento en los índices de natalidad y el prolongamiento de la estimación de vida, junto con el acrecentamiento del nivel de vida, no afecten a las generaciones venideras, como justifica su accionar el movimiento Un Mundo de 7.000 millones, con el respaldo nada menos que de la ONU. Véase asimismo la conclusión a la que llegaron 11.000 científicos en 2019 en uno de los 6 pasos en el documento sobre la emergencia climática publicado en la revista Bioscience en el 40 aniversario de la primera conferencia mundial sobre el clima. En susodicho documento se establece que reducir el crecimiento de la población es uno de los 6 pasos que, según los autores, minimizarían las emisiones de dióxido de carbono. Así, llega a afirmarse que la población mundial debe estabilizarse e, idealmente, reducirse gradualmente dentro de un marco que garantice la integridad social. Este no es, de hecho, un caso aislado, ya que en la Cumbre de Clima de Barcelona en el año 2009 se había hecho presente vastedad de grupos militantes del control abierto de la natalidad bajo la excusa del cambio climático. El planeta tiene demasiados emisores de CO2 y si la población sigue aumentando, aumentarán los emisores y las víctimas del cambio climático, expresaba en aquella oportunidad Roger Martin de la organización Optimum Population Trust, que busca limitar la población mundial, y es que, como esclareciera Voltaire, aquellos que pueden hacerte creer absurdos pueden hacerte cometer los peores atrocidades. El mundo observa cómo estas ideas se apoderan paulatinamente del sentido común de las sociedades a través de la ingeniería social implementada por el sistema. Véase el titular de la revista Cubo de junio del 2011 titulado La plaga humana, 7.000 millones de depredadores atentan contra el planeta, donde se dedican 12 páginas de susodicha revista a una entrevista realizada a Les Knight, fundador del Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria. Asimismo, resulta válido comprender que, aunque esta idea suene estrafalaria, UNICEF reconoció en 1992 que el control de la natalidad era la medida más barata y efectiva para mejorar la calidad de vida. La London School of Economics concluyó en agosto del 2010 que invirtiendo en planificación familiar, el coste de reducir las emisiones entre el 2010 y el 2050 de una tonelada de CO2 sería de $7 por 32 que costaría hacerlo con inversión en energía renovable. Hablar de ecologismo en primera instancia requiere de trazar una distinción fundamental, pues este movimiento, a pesar de sus divergencias internas, no es sinónimo de ciencia, pues si bien en buena medida este intenta legitimar sus afirmaciones mediante la utilización de estudios que provienen de las ciencias naturales, lo cierto es que el mismo se refiere a causas sociales, a saber, se refiere a factores relacionados con la conducta humana, mas no a fenómenos propiamente naturales. El ecologismo es una ideología y, como tal, comprende los vicios inherentes a la misma, como la desconexión con la realidad misma. Entendía Carlos Marx en su desarrollo teórico el concepto de ideología como un conjunto de ideas, conceptos y creencias destinados a convencer universalmente de una verdad. Pero estas ideas, en efecto, producen una conciencia deformada de la verdad, cuya falsedad obscuriza el recto juicio de los individuos y reposa fundamentalmente en un proceso de inversión y ocultamiento de lo real. De esta forma, y como fenómeno propio de la posmodernidad, se intenta explicar de forma reducida las complejidades que atañen al género humano y la naturaleza misma. En este sentido, por demás evidente se vuelve el error compartido por muchos espacios occidentales de creer que el ecologismo constituye una propuesta superadora para los problemas ambientales que objetivamente existen. Así, llega a comprenderse cómo el ecologismo ha intentado legitimar la idea de que las sociedades humanas son un cáncer para el planeta, cuando el propio ecologismo es un cáncer para la humanidad,
Creer que el mismo es bueno para cuidar el planeta es similar a creer que el feminismo es bueno para cuidar a la mujer. En este sentido, hablar de ecologismo equivale a hablar de modelo fallido, ya que si uno se refiere al concepto de sobrepoblación o a la teoría de cambio climático antropogénico, puede entenderse como, a pesar de haber fallado en todos y cada uno de sus principales vaticinios, siguen apareciendo nuevos fenómenos y desvaríos climáticos que tienen al hombre en el centro del objetivo ecologista. Pues, en definitiva, creer en la teoría de cambio climático antropogénico hoy implica creerle al mismo grupo de científicos que en los años 70 hablaban de nueva glaciación, en los 80 de calentamiento global y en los 90 acerca de la desaparición de la capa de ozono y pronostican que el mundo acabará mañana desde hace 60 años. En este sentido, ante cada eventual suceso catastrófico vaticinado que no se cumplía, aparecía uno nuevo en la agenda, pero la clave del mismo para la militancia verde pasaba por comprender que todos los mismos tenían al ser humano en última instancia como su principal causa. Lo cierto es que si el ecologismo se basara en bases verdaderamente científicas, no habría errado todos y cada uno de sus principales vaticinios desde la década del 60 en adelante. Es así como este movimiento contribuyó los argumentos perfectos para impulsar las legislaciones biopolíticas del control de la natalidad en todo el planeta, promoviendo la idea del ser humano como un cáncer para el mismo. A decir verdad, se legitimó la idea de que somos muchos en este planeta y deberíamos reducir la cantidad de humanos, pero en todo caso, como dijo Chesterton, la respuesta a cualquiera que hable de exceso de población es preguntarle si él mismo es parte de ese exceso, y si no lo es, ¿cómo sabe que no lo es?